Bien, hermanos, estamos en nuestra serie de exposiciones de la carta a los Efesios. Este es nuestro tema número 4. Y este tema, hermanos, yo le he titulado Sellados con el Espíritu Santo, la evidencia de nuestra salvación. Sellados con el Espíritu Santo, la evidencia de nuestra salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Recuerden el tema general de esta enseñanza de Pablo en el capítulo 1. Son las bendiciones espirituales en Cristo. Ese es el tema general de Pablo. En los versículos del 1 al 12 del capítulo 1 de esta carta hemos visto hasta hoy la obra de Dios el Padre y la obra de Dios el Hijo en la salvación del hombre y de las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo. Recordemos, hermanos, que esta carta fue enviada a hermanos que estaban enfrentando muchas dificultades en la ciudad de Éfeso, desánimo, entre otras cosas, por lo cual Pablo envía esta carta a estos hermanos para animarlos. Estos hermanos enfrentaban idolatría de la cual Dios ya los había sacado y seguramente estaban siendo atacados por el entorno. Y esa es la razón de por qué Pablo les escribe acerca de las bendiciones que Dios ya había derramado sobre ellos en Cristo. Déjenme ver si logro captar su atención para que nosotros podamos entender esto. Imagínense que nosotros estamos en la ciudad de Éfeso. Estamos atravesando desánimos y seguramente más de alguno aquí está enfrentando desánimo. Estamos temiendo, estamos sufriendo la persecución, estamos enfrentando incluso la lucha con nuestros propios pecados y Dios en su gracia permite que hoy alguien venga y nos diga: ¿has creído en Jesús? Y la iglesia responde: sí. Ok. Entonces, mira todo lo que Dios ha hecho por ti. Y esto, hermanos, sin considerar de dónde Dios nos ha rescatado. Porque ayer platicaba con Jaciel cuando íbamos en el carro y me decía que leyendo un libro, dice que alguien decía que aún los demonios no quieren ir al infierno, por eso poseen cuerpos. Y yo meditaba en eso, y es verdad, hermanos. Entonces, Dios nos ha sacado del infierno, Dios ha perdonado nuestros pecados, y hermanos, en medio de toda esta tribulación, Dios quiere que nosotros entendamos que si estamos en Cristo, somos beneficiarios de su gracia. Hemos sido escogidos por Él, hemos sido predestinados por Él, hemos sido adoptados por Él. Y hermanos, eso debe producir gran gozo en nosotros, para que nosotros nos afiancemos de su palabra y empecemos a vivir como verdaderos cristianos. Ya somos salvos. Pablo les dice a los de Éfeso: ya son salvos. Ya habían sido santificados posicionalmente por el Espíritu Santo, lo que llamamos la santificación inicial, donde el camino parece fácil al principio, pues es el inicio de nuestra vida en Cristo. Pero hermanos, mientras vamos avanzando y nos vamos involucrando en la santificación progresiva,
parece que empezamos a desanimarnos. Se va desvaneciendo esa fe que teníamos al principio, como cuando creímos. Enfrentamos dificultades de carácter, dificultades en el mundo que nosotros no esperábamos enfrentar. Pero hermanos, cuando el Espíritu Santo está en ti, tú puedes aceptar el proceso en este caminar, aun cuando duele, aun cuando sufres. Es por eso que el Señor les dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En otras palabras, hermanos, solo aquellos que han creído en Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo, aceptan la limpieza que produce la palabra de Dios en el corazón. Saben que es necesario para ir creciendo en santidad, porque entienden que en ellos se está formando el carácter de Cristo. Este es un proceso, hermano, que dura toda la vida, hasta que lleguemos a la eternidad perfecta o a la santidad perfecta. Y es precisamente, hermanos, que los creyentes de Éfeso se encontraban en esta etapa de la santificación progresiva, al igual que todos nosotros. Por esa razón, otra vez Pablo les escribe de cómo el Dios Trino ha bendecido a los creyentes en Cristo. De cómo Dios el Padre diseñó un plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Y en ese plan de redención, hermanos, Dios escoge. En el versículo 4 del capítulo 1. Dios predestina en el versículo 5 del capítulo 1. Dios lo hace por medio de Jesucristo en el versículo 5. Dios lo hace por el puro afecto de su voluntad, versículo 5. Dios lo hace para alabanza de su gloria o de la gloria de su gracia en el versículo 6. Pero Dios el Hijo entró en este mundo para realizar ese plan de redención. Y es ahora que en Cristo tenemos sabiduría e inteligencia. En Cristo hemos sido aceptados en el versículo 6. En Cristo tenemos redención en el versículo 7. En Cristo tenemos sabiduría e inteligencia en el versículo 8. En Cristo conocemos el misterio de la voluntad del Padre en el versículo 9. En Cristo serán reunidas todas las cosas en el versículo 10. En Cristo tenemos herencia en el versículo 11. Y en Cristo somos para alabanza de su gloria, versículo 12. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo Dios el Espíritu Santo sella y aplica todas esas bendiciones en ese plan de redención hasta que todos lleguemos a la eternidad. Ya está sellado. Leamos otra vez Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, hermanos, no olviden, Pablo escribe a un pueblo que está desanimado. Ese pueblo necesita ser animado. Pablo les empieza a hablar de las bendiciones de Dios al saber de las dificultades que ese pueblo enfrentaba en este peregrinaje. Y a causa de eso, estos hermanos estaban otra vez abrazando, por decirlo así, la duda, la incredulidad de su seguridad, de su vida en Cristo y de las bendiciones espirituales adquiridas en Él. Y Pablo les dice que esas bendiciones han sido selladas ya con el Espíritu Santo.
Ellos necesitaban ser animados. Así que, hermanos, Pablo nos hace poner la mirada en el objetivo principal de nuestra existencia. ¿Y cuál es ese objetivo? Pues la obra que Dios diseñó en la eternidad pasada, que el Hijo ejecutó y que el Espíritu Santo aplicó a sus hijos para que las tribulaciones y las cosas de este mundo no nos distraigan y no nos desanimen. Y es, mis hermanos, precisamente la destrucción del pecado que nos llevaba a la condenación eterna, lo que nosotros debemos alabar y lo que nosotros exaltamos, esa gracia inmerecida, ese amor incomprensible. Hermanos, yo no sé, pero a mí esta carta me ha hecho pensar mucho más en mi condición espiritual antes de Cristo. Esta carta me ha hecho pensar en mis vecinos, en su condición espiritual sin Cristo. Esta carta me ha hecho pensar en todos aquellos que no tienen a Jesús. Hermano, alguien decía, no recuerdo quién, yo prefiero ahorita, decía, sufrir de hambre, sufrir de frío, sufrir de escasez, que clamar, que rogar por una gota de agua toda la eternidad en el infierno. Hermano, si en verdad estás apercibido de la obra de Dios en tu vida, necesitas salir de tu zona de confort. Necesitas entender que Dios ha perdonado tus pecados que te llevaban al infierno. Y eso lo hizo a través de su Hijo. No es de alabar eso, hermano, incluso dar gritos de júbilo al no entender cómo Dios, aun cuando Él sabía que seguiríamos pecando, nos salvó y que no había otra forma de hacerlo sino entregando a su propio Hijo. Es esto, hermanos, lo que nosotros debemos apreciar ahora y por siempre para poder vivir agradecidos y tener una vida digna de su llamado. Por esto, Pablo ora a partir del versículo 16 para que Dios abra los ojos de estos hermanos para que puedan ver esa obra de Dios que les ha venido explicando desde el versículo 1 y para que no se dejaran arrastrar nuevamente por los pecados que imperaban en su entorno y de los cuales ya Dios los había rescatado. Por eso ora en el versículo 16 de este mismo capítulo y dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y noten cuál es el motivo de esas oraciones. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mis hermanos, es cuando nosotros entendemos esto en parte, que nuestra vida se convierte en una alabanza a Dios. Nuestra vida, como vimos en la enseñanza pasada, no que hagas alabanza, ni siquiera que cantes alabanza, aunque todo eso está bien, pero que tu vida sea una alabanza. Lamentablemente, mis hermanos, a causa de tanta contaminación en las iglesias modernas, los cristianos les cuesta tanto entender esto. Yo pensaba en estos días en cómo cuando venimos bajando ahí por el Copal, venimos de Guanajuato y venimos y hace la subida y empieza la bajada. Entonces, cuando alcanzamos la loma de la carretera, se ve prácticamente la ciudad y se ve, pero muchas veces hemos visto la niebla o la contaminación. Y esa contaminación no nos deja ver hasta Salamanca o la ciudad de Irapuato como tal.
la vemos borrosa. Bueno, hermanos, la contaminación dentro de las iglesias no nos permite ver lo que la palabra de Dios realmente enseña en cuanto a la vida de santidad. ¿Sabes cuál es la primer huella que tú debes pisar si vas a seguir a Jesús? ¿Sabes cuál es la primera? La huella de la santificación. Esa es la primera. Ese es el primer paso que tú y yo damos. Mis hermanos, las iglesias modernas están contaminadas y a los cristianos les cuesta mucho entender que no es cantar alabanzas, que no es cantar adoración lo que adora realmente a Dios. Y esa contaminación, hermanos, es por el espectáculo en el que se ha convertido la iglesia en el día de hoy, porque se han conformado a este siglo. ¿Y qué es, hermanos, una vida de alabanza y adoración? Hermanos, no tiene que ver con música. Alabanza y adoración es la obediencia a Dios y es una vida de sacrificio. Lo podemos ver en Génesis capítulo 22, versículos 5 y 6. Si lo pueden poner ahí en la pantalla, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y escuchen, adoraremos, y volveremos a vosotros. Y escuchen, y tomó a Abraham la leña. No tomó los instrumentos musicales, tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Aquí nosotros vemos, hermanos, por primera vez una vida de alabanza y adoración a Dios, sin instrumentos. Ahora, debo aclarar que yo no estoy diciendo que nosotros debemos dejar los instrumentos musicales. No, mi hermanos, debemos usarlos. Es bíblico hacerlo, pero solo como la expresión de lo que nosotros somos delante de Dios. Y nunca como un fin en sí mismo, y que nos desvíe incluso de ser lo que debemos ser por la gracia de Dios. Así que, hermanos, nuevamente, pido a Dios que nos haga entender, hermanos, las bendiciones que Dios ya nos ha dado para que nuestra alabanza sea conforme a la gloria de su gracia. Nuestra vida sea conforme al propósito por el cual Él nos ha llamado en Cristo. Porque hay una gran confusión, hermanos, con respecto a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos dicen que si no has recibido el don de lenguas, entonces tú no eres creyente. Pero lo que vamos a estudiar hoy, hermanos, es muy importante para saber o para entender cuando el Espíritu Santo ha obrado en ti y en mí. Y yo, de verdad, te pido que abras tus oídos, que estés como cuando estás en el fútbol, que no te quieres perder una sola jugada. Estás atento. Yo te lo suplico porque esto es importante, hermano. Porque hay muchas personas que van a los recintos cristianos, se congregan cada domingo, pero están muertos. Tú necesitas saber si en verdad estás en Cristo. Tú necesitas saberlo, hermano. Y yo te voy a ayudar a entenderlo ahora. Pero necesito tu atención, toda tu atención. No la mitad de tu atención, necesito tu atención a partir de aquí. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No olviden,
Esto es parte de las bendiciones espirituales que Dios ha dado a los que Él ha escogido. Esto es parte de aquello que Dios ha dado a sus hijos. Ahora, ¿cómo puedo saber si yo soy hijo de Dios? Bueno, para esto, o dicho de otra forma, ¿cómo puedo saber si yo he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, para esto, hermanos, vamos a ver 4 encabezados. Primero, ¿de dónde viene la promesa? ¿O quién da esa promesa del Espíritu Santo? ¿De dónde viene la promesa del Espíritu Santo? En el versículo 13. Segundo, ¿qué es un sello? En aquel tiempo, ¿qué entendía Pablo como un sello? ¿Y para qué servía un sello? Versículo 13 otra vez. Tercero, ¿cuándo sella el Espíritu Santo al creyente? Versículo 13 otra vez. ¿Qué es el sello? Cuarto, ¿qué es el sello y qué produce? Versículo 14. Yo espero que en cada encabezado yo me pueda dar a entender. De verdad, lo deseo con todo mi corazón. Veamos el primero. ¿Quién da o de dónde viene la promesa del Espíritu Santo? Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, todas las bendiciones que nosotros recibimos de Dios es por la elección que Él hace desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Así es como Pablo dice que sucedió en Efesios 1, versículo 4. Dice Pablo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, esa acción del Espíritu Santo sobre aquellos que fueron escogidos por Dios fue dada desde el antiguo pacto. Por eso Pablo le llama el Espíritu Santo de la promesa. Vayan conmigo a Joel capítulo 2, versículo 28. Solamente por citar un texto, hermanos, porque no tenemos tiempo para citar todos los otros textos. Joel 2:28, ese es el texto que nos va a mostrar esa promesa. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí está la promesa. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, esta profecía del profeta Joel se cumplió en Jerusalén en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Ahora, hermanos, debo decir que esto no significa que el Espíritu de Dios no estaba obrando en su pueblo en el antiguo pacto. No. ¿Por qué? Porque fue por el Espíritu de Dios que algunos fueron llamados a llevar a cabo ciertas funciones, como los profetas, por ejemplo. Pero no había sido derramado como lo fue en el Nuevo Testamento, donde incluso Juan el Bautista anunció en Juan capítulo 1, versículo 32 al 34, diciendo, escuchen lo que dice. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando del Señor Jesucristo. Versículo 33. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es por eso, hermanos,
que después de este suceso, nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, escritas por Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 5, dice, Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto sucedió, hermanos, 50 días después de la Pascua en Pentecostés, como fue dicho por el profeta Joel, que ya leímos. Hechos 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mis hermanos, de paso debo decir que esa palabra lenguas que Lucas usa ahí es la palabra glosa, que significa el don sobrenatural de hablar en otro lenguaje o en otro idioma sin haberlo aprendido. Ese milagro, hermanos, de hablar en otras lenguas o idiomas, lo utilizó Dios para que todos los que estaban ahí pudieran entender el mensaje del evangelio que se estaba proclamando por los apóstoles, para que también lo llevaran a sus propios países, y de esa manera se extendió el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Eso usted lo puede constatar, en todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que, mis hermanos, con esto podemos entender por qué Pablo define al Espíritu Santo como el Espíritu Santo de la promesa. ¿De dónde viene esa promesa? Es una promesa que viene de Dios desde el antiguo pacto y es una de esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Y que, hermanos, es sumamente importante para que los creyentes tengan el poder de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es el sello de la humildad, es el sello del amor y la unidad en Cristo. Es el sello. No olvides, es el sello. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que en verdad tú has sido sellado con el Espíritu Santo en la promesa? Responde ahí en tu mente y en tu corazón. Porque esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, ¿qué es un sello y para qué sirve? Otra vez, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Por qué Pablo usa esa frase de sellados? ¿Qué es un sello, hermano? ¿Para qué sirve? Bueno, hermanos, un sello en aquellos días se fijaba de tal manera que quedaba adherido a algo. Este sello certificaba y daba, escuchen esto, este sello certificaba y daba autenticidad. Autenticidad. Y yo quisiera que tú fueras como uniendo el eslabón de lo que significa este sello. Si tú estás sellado, tú debes de ser un auténtico creyente. Si tú no vives, bueno, no me voy a adelantar, voy a quedarme ahí. Si tú estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa, no olviden eso, es con. Tú eres un auténtico creyente. Pero esa autenticidad es palpable, es visible. Es decir, no está escondida a los ojos de los demás. Entonces, hermanos, ese sello quedaba adherido a algo, un papel, lo que fuera, y daba autenticidad. Si era un documento. Entonces, hermanos, el sello daba
autenticidad. Si fuera un documento, a un documento. Ese sello certificaba que era auténtico. Cuando, si ustedes ven, a mí de repente me gusta ver los aeropuertos, ¿verdad? Cuando quieren pasar droga y de repente estoy ahí viendo cómo mucha gente es muy hábil, incluso para falsificar los pasaportes. Y está un fulano con una lupa y está mirando el pasaporte y lo mira y lo mira y lo mira y lo mira hasta que descubre que es falso. Y luego le escarban tanto, y es como lo escudriña tanto que descubre que debajo de la hoja hay algo que no está bien por la lupa que usa. Entonces, hermanos, cuando es auténtico, no hay ningún problema. Entonces, primero, el sello que daba autenticidad. Pero el sello, hermanos, también indicaba propiedad o posesión, lo cual significa que cualquier objeto al cual se le había puesto el sello era propiedad de ese alguien que había puesto el sello. Y era de él. ¿Por qué? Porque él está poniendo su sello. Pero también, hermanos, el sello se consideraba como protección. Es decir, aseguraba o protegía de daño o intrusión. No podía haber un intruso que te lo robara y se lo quedara, porque eso certificaba que era de tu propiedad y ese sello protegía. Entonces, hermanos, el sello, estas eran las funciones del sello que Pablo conocía: autenticidad, posesión y protección. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Bueno, hermanos, pues que si fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa en Cristo, esto, hermanos, primero es para que nosotros sepamos y para que otros sepan que somos auténticos hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo en nosotros es lo que nos da autenticidad de que somos hijos de Dios, pero también de que somos de su propiedad. Y por lo tanto, Él nos protege. En otras palabras, el Espíritu Santo, dice Pablo a los romanos, que le dice a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tú sabes que eres sellado por Él, ya eres hijo de Dios. Luego, eso, hermano, te hace ver que tu vida ya no te pertenece. Eres de la propiedad de Él. Tu vida no es tu vida. Eres auténtico, eres de Él, pero también Dios te protege y te protege de todo. Si estás en Cristo, si estás en Cristo. Romanos capítulo 8, 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos posesión de Dios. Pero también, hermanos, Dios nos protege por ser de Él, nos protege del enemigo. Dios, hermanos, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es decir, nada nos puede separar de su amor, porque el Espíritu Santo en ti y en mí nos protege. Díganme aquí quién cree que los cristianos deben ser liberados del espíritu del adulterio o de un demonio, de una posesión. Levante la mano quien piensa eso.
Es imposible. Un creyente no puede ser libertado de un demonio porque el Espíritu Santo habita en él y un demonio no puede cohabitar con el Espíritu Santo. Esa doctrina es falsa. Por eso en iglesias donde se la pasan echando fuera que espíritu de temor, espíritu de mentira, no, dile que se arrepienta, porque no es un auténtico creyente. Cuando desde el púlpito quieren sacar todos esos espíritus de adulterio, de fornicación, de eso, no los van a sacar. Lo que necesitan es arrepentimiento. Necesitan arrepentirse. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos protege. El sello del Espíritu Santo, mi hermano, implica que el creyente ya pertenece a la familia de Dios. Ahora es suyo, comprado al precio de la sangre de Jesucristo. Si ha sido sellado con el Espíritu Santo, no hay nada que nos pueda separar de su amor. ¿Creen eso? Mire lo que dice Pablo en Romanos 8, versículo 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual, y noten lo que dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, el haber sido sellados con el Espíritu Santo nos da autenticidad, nos da la seguridad de que somos de Él y nos da protección. Cuando vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te perdona. ¿Y qué creen que hace el Espíritu Santo? Viene a ti sellando, garantizando ese perdón. Te sella esa promesa. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Yo espero que mantengas la autenticidad, la posesión y la protección, pero sobre todo la autenticidad. Porque lo vamos a ver en este encabezado. Versículo 13 otra vez. En él también vosotros, no dije el título, pero de este tercer encabezado o el subtítulo. ¿Cuándo sella el Espíritu Santo al creyente? ¿Cuándo? Versículo 13 otra vez. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, yo quiero decirte algo que tengo en mi corazón. Tú ves y dices, bueno, el pastor, quizás estás acostumbrado a escuchar este tipo de enseñanzas o no lo sé. Pero yo quisiera decirte lo que he tenido que atravesar para poder pararme aquí. Esta semana estuve sumamente frustrado. No sabía cómo empezar la enseñanza. Y los hermanos que yo les entrego la predicación el miércoles, yo no tenía nada, hermanos. Nada. Porque lunes y martes tuve que hacer cosas en casa que eran una necesidad urgente. El lunes y martes yo no tenía nada, hermano, nada. Y cuando Lulú, yo le dije, es que no tengo la enseñanza. Y Lulú me decía, pues habla con los hermanos, ellos te van a entender. Y yo les dije, si supieras cómo son. Y yo le decía, de verdad, hermano, yo me molesté y le dije, es que no puede ser. Se rompió un tubo del agua y tuve que cambiarlo y tuve que dedicar, bueno, el lunes prácticamente todo el día, desde la mañana, desde las 7 de la mañana que me desperté hasta las 5 o 6 de la tarde que los hermanos que nos fueron a ayudar se vinieron a Irapuato con el hermano Paco
y, y el martes me tocó a mí todo solo, a mí solo. Porque mis hijos pues tienen sus ocupaciones, la escuela, el trabajo. Pero el miércoles, hermanos, yo estaba llorando literalmente, diciéndole a Dios, por favor, ayúdame, ayúdame. Ustedes, nosotros venimos, hermanos, y quizás no valoramos eso. No lo digo por mí, sino por la obra que Él hace en nosotros para que ustedes sean alimentados. De verdad. Cuando ya tenía el primer encabezado, yo decía, Señor, gracias. Aunque sea que les dé eso. Como cuando le das coca al bebé, ¿verdad? En la teta en vez de prepararle leche. Y dije, no les voy a dar eso. Esa risas de la convicción. Ok. ¿Cuándo sella el Espíritu Santo al creyente? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo primero que debes notar es que Pablo no dice nada acerca de los dones especiales. ¿Ya notaste? No dice, bueno, mira, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es lo primero que nosotros vemos en esto? Es que hablas en lenguas, tienes dones de sanidades, profecía, sueños, etcétera, etcétera. Como una prueba de que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Aunque todo eso, hermano, Dios lo puede hacer, pero no indica necesariamente que una persona haya sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Notemos la secuencia de cuáles son las evidencias de cuando una persona ha sido sellada o cuando lo sella el Espíritu Santo. Noten, oír. ¿Oír qué? La palabra de verdad. Creer, bueno, oír también el evangelio de vuestra salvación, creer en él, y luego, ¿qué hace el Espíritu Santo? Sella. Y esto, hermanos, es una misma realidad. Por eso dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ese él, pronombre él, es Cristo. Y dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten que el pronombre él no se refiere al evangelio en sí, aunque él es Cristo o el evangelio. Pero hermanos, esto es muy importante entenderlo, porque nosotros, cuando el Señor nos llama a Él, a Cristo. Porque eso es lo que viene enseñando Pablo. Pablo dice que no hay nada fuera de Cristo. Por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad, que es las escrituras, el evangelio, y aquí lo confirma, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es probable, hermano, que la persona al oír, creer y ser sellada no muestre inmediatamente las marcas de su conversión externamente. Pero eso no elimina la realidad de que si escuchó el evangelio y lo creyó, por lo tanto se arrepintió, en ese momento es sellada, en ese mismo momento. Esto no viene después. Cuando el Espíritu Santo empieza a decir, a ver, déjame ver si este cuate sí se convirtió. No, hermano, Él sabe desde el momento que tú vienes a Él, escuchas la palabra, la crees y entonces Él te sella. Mis hermanos, ahora ponga atención en esto. El haber escuchado expresa la idea de oír con una disposición de obediencia o de aceptación del mensaje. Es decir, dar oídos al mensaje es oír, dar oídos al mensaje. Ese oír el mensaje del evangelio, mis hermanos, con esta disposición te conduce a una pregunta. Es decir, si te están diciendo, oye,
¿Has mentido alguna vez? Sí. ¿Has robado? Sí. ¿Has deshonrado a tus padres? Sí. ¿Has adulterado? Sí. ¿Has hecho muchas cosas? ¿Has violado la ley de Dios? Sí. Vas camino al infierno. ¿Qué hago para no ir ahí? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Qué hago? ¿Ahora qué sigue? Esa es la pregunta de tu disposición al oír la palabra de verdad. ¿Por qué lo digo? Por lo que pasó en los oyentes del primer mensaje del Evangelio en Pentecostés, cuando Pedro predicó su discurso por primera vez. ¿Qué dijeron? ¿Qué haremos? Vayan conmigo, Hechos 2, versículo 37. Pedro está predicando el discurso, el evangelio, está hablando del arrepentimiento, está hablando de toda la obra de Cristo. Y les habla de venir a Él. Y dice, al oír esto, escuchen, se compungieron de corazón. ¿Esto por qué? Porque estaban atentos a lo que Pedro estaba diciendo. Y cuando la palabra es clavada en los corazones, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Estamos perdidos. ¿Qué haremos? Hermano, ese oír conduce a la fe que el mismo Señor obró en tu corazón, que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. Pero mis hermanos, es necesario entender que la fe que se sustenta, en la palabra de verdad, se deposita en el Salvador. Tú escuchas la palabra de verdad, pero tu fe se deposita en el Salvador. Por eso dice, habiendo creído en Él. Debe entenderse, hermanos, esto con claridad, que el evangelio que salva al pecador es el mensaje cristocéntrico. En otras palabras, Dios no nos manda llevar a los hombres a la salvación. Voy a repetir eso otra vez. Dios no nos manda llevar a los hombres a la salvación, porque la salvación no salva. El que salva es Cristo. ¿A dónde debemos llevar a los hombres? A Cristo, porque Él es el que salva. Es por eso que, habiendo creído en Él, y esta es la otra parte, creer, hermanos, para salvación no significa, y esto yo quisiera que lo unieras con la autenticidad. ¿Oíste la palabra de verdad? ¿Creíste? Ok. Creer para salvación no significa solamente la aceptación intelectual del mensaje proclamado en el Evangelio. No. Eso involucra la entrega incondicional y sin reservas a aquel que es tu Salvador, en un acto de disposición íntima que, conducido, hermano, por el Espíritu Santo, empiezas a deponer tu yo, el pecador, tu yo, para que tú ahora aceptes la voluntad de Dios en ti, que es en Cristo. Ya no vives tú, si en verdad eres auténtico. Si el Espíritu Santo te ha sellado, tú eres auténtico. Y eso, hermanos, es maravilloso, porque tú no vas a estar rasgándote la cara en aquel día del juicio, sino que estarás gozándote en la presencia de tu Señor. Hermanos, el Evangelio es todo lo que tenemos. Hay una disposición de entregarte a Cristo, de decirle: Señor, ya no vivo yo, ayúdame. Sí, vas a luchar con tu pecado, con tus deseos desordenados. Sí, eso es real. Pero vas a ir y vas a deponer tu rebeldía delante de Dios. Vas a aceptar su voluntad en ti, por muy complicado que parezca. Y en Cristo Jesús tú dirás: Señor, obra en mí, por favor, obra en mí.
Eso es lo que sucede, hermanos, cuando has creído verdaderamente. Y a partir de ahí la persona en adelante puede decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, como dijo Pablo en Gálatas 2:20. Mis hermanos, en el momento de oír y creer, y esta es la tercera cosa, que es una misma acción, Dios sella a los creyentes con el Espíritu Santo. En ese sentido, mis hermanos, el sello del Espíritu Santo garantiza la pertenencia a Dios de la persona sellada y garantiza para esa persona la seguridad de la salvación. Por lo tanto, el sello del Espíritu Santo implica que el creyente ahora pertenece a la familia de Dios, que es suyo, es decir, de Dios, comprado al precio de la sangre de Jesucristo. Por tanto, ha dejado, escuchen esto, la autenticidad del sello. Quiere decir que ha dejado de pertenecer a este mundo, a la esclavitud del pecado y también al yo personal para ser propiedad de Dios, el cual lo ha comprado. Por tanto, no perecerás jamás. Ahora yo te pregunto, vamos a hacer un ejercicio. ¿Están de acuerdo? ¿No sabes qué ejercicio? ¿Quién sabe poner aquí circuito cerrado en casas, cámaras escondidas? ¿Alguien sabe? A partir de mañana, bueno, hoy antes de que se vayan los hermanos, les vas a pedir su dirección y les vamos a poner cámaras en su casa para ver cómo viven. ¿Están dispuestos? No, pues ya con las cámaras todos. Imagínate al esposo que sale todas las mañanas, ¿verdad? Ya está el desayuno. No, ya sabiendo que hay cámara, decir, mi amor, chiquita, hermosa. Y la esposa así como que, mejor quítenme las cámaras. Hermano, de verdad, ¿has sido sellado con el Espíritu Santo? ¿Estarías dispuesto a que se te hiciera una autoría, por decirlo así, que te investigaran en tu casa para saber si en verdad eres hijo de Dios? ¿Estarías dispuesto incluso para que tú te dieras cuenta si estás en Cristo o no? Es importante, hermano. De verdad, es importante, hermano. Porque créemelo, no habrá regreso. No perecerás jamás si has sido sellado. Vayan conmigo a Juan 10, versículo 28 y 29. Juan 10, 28 al 30, perdón. Dice, y yo les doy vida eterna, y es el Señor Jesucristo hablando, y escuchen, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora escuchen, yo y mi Padre, uno somos. Ahora bien, mis hermanos, ese sello con el Espíritu Santo enfatiza, escuchen, ese sello que da autenticidad, enfatiza la condición de santidad que es comunicada también por el mismo Espíritu a cada creyente. Esta santidad, como separación del mundo para Dios, no es un esfuerzo natural del hombre, porque eso es imposible, sino que es la operación poderosa de la gracia. Y esa es la razón, hermanos, de por qué puedes luchar contra el pecado que aún mora en ti.
No es tu fuerza, es la capacitación del Espíritu Santo en ti y en mí por haber sido sellados con Él. Es la autenticidad. Tu santidad, en otras palabras, muestra que tú has sido certificado. Tú eres auténtico, hijo de Dios. Ahora yo quiero que tú analices eso, porque santidad, hermanos, no es solamente pensar que soy santo, es vivirlo. Y esto nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Hermanos, debo darle gracias a Dios por aquellos hombres que Dios ha levantado para ayudarnos a entender mucha parte de la Escritura. Este trabajo yo no lo podría hacer solo, primero, sin la ayuda del Espíritu Santo, y segundo, por aquellos hombres que Dios ha usado y han bendecido nuestras vidas. En cuarto lugar, ¿qué es el sello? Ya vimos que era un sello en aquel tiempo, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál es el sello del que Pablo está hablando aquí? ¿Y qué produce ese sello? Efesios capítulo 1, versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mis hermanos, no fuimos sellados con un sello que el Espíritu Santo pone en nosotros, no, sino que ese sello es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y esa es la razón de por qué Pablo dice más adelante en el capítulo 4 de esta misma carta, en el versículo 30. Escuchen, dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por lo tanto, mis hermanos, no se puede contristar una cosa, es decir, un sello que se haya puesto o que nos haya sido puesto. Solo se puede contristar a una persona, y esa persona es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y ese Espíritu Santo, dice Pablo en el versículo 14, ese sello con el Espíritu Santo es las arras. Ese Espíritu Santo es, ese sello con el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Ahora la pregunta es, ¿qué es las arras? ¿Verdad? Bueno, hermanos, es una palabra que expresa la idea de un anticipo para garantizar una compra. Generalmente tiene que ver con una cantidad de dinero dado por adelantado. Ese es el término que la Septuaginta utiliza para referirse a la prenda de Tamar que Tamar pidió a su suegro Judá mientras esperaba el envío del precio pactado por haberse llegado a ella en Génesis capítulo 38, versículo 17. ¿Se acuerdan que le tuvo que decir, pues dame algo porque si no, no vas a cumplir? Por lo tanto, hermanos, las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo, nos garantiza dicha dicha herencia hasta el final. Es en ese sentido la idea de que cuando Dios da su espíritu al creyente, al Espíritu Santo de la promesa, en el nuevo nacimiento se obliga, escuchen esto, se obliga a Dios mismo a cumplir todas sus promesas hechas y darle el total de las bendiciones que comprenden la salvación. ¿Notaron eso? Hermano, de verdad nosotros deberíamos salir de aquí hablando de la enseñanza. Oye, no manches todo lo que tenemos en Cristo. Si queremos usar ese lenguaje como lo hacen nuestros niños ahora. Pues si quieres ser más decente, puedes decir, no inventes, ¿verdad? Qué tremendo, qué glorioso es todo esto. Hermano, cuando Él sella,
Te da las arras, que es el Espíritu Santo, de la promesa hasta que tú heredes todo lo que involucra la salvación en Cristo. Hermano, ¿no es glorioso eso? Parece que no, pero bueno, te creo. Hermano, las arras de la herencia es la seguridad de recibir la herencia venidera conforme a sus promesas. Ahora, ¿qué produce esas arras? O saber que nosotros tenemos aseguradas esa herencia. Pues lo mismo que produce el hecho de que un nuevo matrimonio desea comprar una casa a crédito en algún fraccionamiento, que después de hacer un papeleo da un anticipo, que son las arras, como garantía de la compra. Después de eso, les dan fecha para entregarles las llaves de la casa y esperan cómo va a recibir una casa. ¿Cómo le esperan? Con entusiasmo. Con entusiasmo. Y van con el papá. Oye, papá, y la mamá. Oye, ¿y cómo le vamos a pintar acá? ¿Y cómo le vamos a hacer aquí? Y ahí va la mamá, ¿verdad? Que casi ni les gusta. Y también los papás. Y yo te ayudo, y esto, y todo. Porque están entusiasmados. Y luego van con los amigos. Oye, ya compramos una casa. Y todo el mundo sabe que van a obtener una casa. Están entusiasmados esperando recibir su casa. Aún no la tienen, pero incluso ya la están disfrutando porque saben que les será entregada debido a qué? Al pago inicial que ellos dieron. Algo similar, pero en grado sumo, produce el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa, la esperanza, mis hermanos, y la alegría de una herencia que ha sido comprada por Cristo, pero que ya disfrutamos aquí y ahora. Podemos disfrutarla ya ahora mismo por el Espíritu Santo en nosotros. Mis hermanos, nosotros disfrutamos de esperanza, de seguridad, de gozo, paz, paciencia, amor, sosiego que antes no teníamos. Por eso dice Pablo en Romanos 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, escuchen, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora bien, hermano, ¿cómo sé que el Espíritu Santo habita en mí? La respuesta es muy simple, hermanos, por los efectos que produce. Y algunos de esos efectos son que aquel que tiene al Espíritu Santo es controlado por Él, es controlado por el amor de Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe se traduce también como controla. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este espíritu le hará desear conocer cada día más a Cristo a través de su palabra, y hará esta persona un gran esfuerzo por obedecer sus consejos, porque el Espíritu Santo que habita en él le capacita, le anima y fortalece para obedecer. Pero también, hermano, esa persona que ha sido sellada, que tiene al Espíritu Santo, es diligente al congregarse. Escuche esto, hermano. Y yo sé que esto quizás le cae muy pesado y le cae muy gordo que se lo diga. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta esto. Si tú tienes al Espíritu Santo, eres un auténtico creyente, pero esa autenticidad
Es palpable. ¿Escucharon todos esto? Es palpable. Por eso dice Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Exhórtense, tanto más cuando ven que aquel día se acerca. También, este creyente, cuando es atrapado por el pecado, llora por ese pecado cometido, porque sabe que ha pecado contra su Señor y su Dios, pero se levantará amparándose ante la gracia, y se arrepentirá y seguirá adelante y será bienaventurado, como dice Mateo capítulo 5 versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El creyente, cuando ve a alguien caer en pecado, llora. No le dice, pues allá él. No, llora, porque el Espíritu Santo que habita en él le levanta y le hace que le duele el pecado y lo levanta para seguir adelante y no seguir pecando. También habrá en él un deseo de ser cada vez, de ser cada vez más santo, en el ritmo o de acuerdo a como lo vaya comprendiendo, pero irá progresando. Como dice Proverbios capítulo 4 versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, irá creciendo en amor, irá creciendo en gozo, irá creciendo en paciencia, irá creciendo en benignidad, irá creciendo en bondad, en fe, será más manso, tendrá más dominio propio. Mis hermanos, esto es precisamente la autenticidad de que alguien ha sido sellado por el Espíritu Santo y que vimos en nuestro segundo encabezado. Son los efectos auténticos que produce el Espíritu Santo. Y quien lo desee imitar, escuchen esto, quien desee imitar estas características del fruto será aplastado porque no son de él. Por eso cuando vemos a una persona que solamente es embarrada, como dicen algunos, ¿verdad?, con una pintada de evangelio, y dicen ellos, ya creímos, van a la iglesia y empiezan a vivir y empiezan a decir, y también tengo que dejar esto, y también tengo que dejar aquello, y también, ay no, esos cristianos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ella. Nosotros no le decimos a nadie, deja de hacer esto. Hermanos, cuando yo me convertí, a mí nadie me dijo que fumar era pecado. Mi vicio más grande era el tabaco. Me ponía una liga y no, cada vez que se te antoje uno, un ligazo. No, hombre, tenía la mano toda maltratada porque nunca dejaba de fumar. ¿O qué hace esto? ¿Qué es aquello? Miraba yo a mi patrón, por ejemplo, hizo no sé qué tantas cosas. Pero cuando llegó el evangelio, hermanos, cigarro, alcohol y todo lo demás. Y nadie me lo dijo. Nadie me lo dijo. De hecho llegué, teníamos nosotros la casa ahí, que la Virgen de acá y que la Virgen de... Lo digo con todo respeto para quienes todavía tienen esas cosas. Y yo llegué todo y nada más me miraba así, ¿qué vas a hacer? Quitaba todo. Tampoco debes hacer eso, ir a una casa y quererle quitar eso a la gente. Lo que estamos hablando es que, hermano, esa es la autenticidad de que alguien ha sido sellado por el Espíritu Santo. Son los efectos auténticos que produce el Espíritu Santo. Pero si tú deseas hacerlo sin Él, serás aplastado. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, versículo 22. Porque más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo esto, hermano, que Pablo dice aquí, certifica la autenticidad de nuestra fe. Unos en menor grado, otros en mayor, pero eso es una realidad. Tú ves a tu hermano
y dices, y te juntas con tu hermano y no se le nota mucho, pero dices, está creciendo, está avanzando, ahí va. Y luego tú le ayudas, ¿y qué se te dificulta? Y esto, hermano, y esto. Lo ves que va creciendo. Pero eso es una realidad, hermano. Es una realidad. Pero el Espíritu Santo también da propiedad o posesión porque Él nos compró por su propia sangre. Eso es lo que te hace saber si tú en verdad has sido sellado. Dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis hermanos, esta es la razón de por qué ya no podemos vivir como queremos. No que no podamos, es que ya no deseamos hacerlo porque odiamos el pecado y nos avergonzamos cuando nosotros pecamos porque ya no nos pertenecemos a nosotros. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, pero también da protección, dice Pablo. No hay nada ni nadie, hermanos, que te pueda hacer daño o te separe del amor de Cristo. Serás probado, serás tentado sin duda alguna, pero Él te guardará. Por lo tanto, no es de extrañar que ante tan grande maravilla, mis hermanos, del amor, poder y gracia de Dios, el apóstol Pablo haya empezado este capítulo diciendo, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para terminar, denme solo 5 minutos. Voy a hacer 2 aplicaciones prácticas. Yo espero de verdad que tú lo puedas entender, hermano, y de verdad te lo suplico, no te vayas de aquí sin haberle entregado tu vida a Jesús hoy. Estos textos nos enseñan que si en verdad has creído en Cristo, debe de haber señales auténticas en tu vida. Porque el Espíritu Santo selló esa realidad cuando pusiste tu fe en Cristo para salvación. Esas señales deben de ser palpables y visibles. Escucha esto. Esas señales deben de ser palpables y visibles tanto para tu familia en primer lugar, para la iglesia en segundo lugar y para la gente que te conoce en general. No es porque dices ser creyente, sino porque hay evidencias claras de que el Espíritu Santo mora en ti porque tú has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso dice Pablo en el capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu. En otras palabras, mis hermanos, la fe salvífica como don de Dios se ejerce por el pecador capacitado por el Espíritu Santo y se convierte en una acción en tu vida diaria desde el momento en que tú has creído. Esa fe que salva no surge en el hombre por condición propia o esfuerzo personal, sino que es un regalo de la gracia. Por lo tanto, mis hermanos, la pregunta ahora es, si tú has creído en Cristo, pregunta, ¿son auténticas las marcas del Espíritu Santo en ti? ¿Sí son auténticas? Mira, piensa, ¿te duele cuando pecas? Y cualquier pecado, cualquiera. No estoy hablando de los pecados escandalosos solamente, están ahí, pero estoy hablando de tu orgullo. ¿Te duele cuando sientes orgullo? ¿Te duele cuando eres egoísta? ¿Te duele cuando eres egocéntrico? ¿Te duele cuando piensas mal de otro hermano? ¿Cuando lo estás juzgando? ¿Te duele ese pecado? Porque ese es el sello del Espíritu, es la autenticidad. Eres
¿Has dejado de chismear? ¿Has dejado de murmurar de otros? ¿Te duele cuando levantas una intriga o cuando haces una ofensa? ¿Cuando levantas una difamación contra alguien? ¿Te duele eso? ¿Te duele cuando dejas de congregarte? ¿Te duele cuando dejas de orar? ¿Te duele cuando dejas de leer la Escritura? Esa es la autenticidad del Espíritu Santo en nosotros. Ahora te pregunto otra vez, ¿son auténticas las marcas del Espíritu Santo en ti? ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Si eres hijo, también heredero, heredero de Dios. Segundo, esta enseñanza nos muestra que si en verdad hemos creído en Cristo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, por lo tanto, hermano, todo está asegurado. Hermanos, vamos camino a la gloria. ¿Sabes lo que es eso? Vamos camino a la gloria. Vamos camino a la eternidad con nuestro Dios. Todo está asegurado. El sello que es el Espíritu Santo en ti y en mí garantiza nuestra pertenencia a Dios y garantiza para mí la seguridad de salvación. Ahora sabes que tú ya no te perteneces, sino que le perteneces a Dios, pues ya no estás viviendo para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti, como dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por mí, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo mismo dice Pablo en Gálatas 2:20. En Cristo estoy juntamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Escucha, si en verdad estás en Cristo, Él jamás dejará que te pierdas. Por eso dice Pablo en Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermano, qué gran gozo tengo en mi corazón al saber que no depende de mí, sino de Él. Pero escúchame, mi vida en santidad, la vida de piedad, la humildad, el amor, la paciencia, la fe, en lo cual estoy creciendo y madurando, son las marcas auténticas de que he oído, he creído y por lo tanto he sido sellado. Yo quiero que esto te lo lleves, por favor, a tu casa y lo medites toda la semana. ¿Estás en Cristo? Debe de haber evidencias, hermano. Si no, analiza tu corazón. Pónganse de pie. Mi Dios, te damos muchas gracias porque nuestra salvación, Señor, te costó todo a ti, Señor. Gracias por habernos amado y perdonado. Gracias por rescatarnos, Señor, de nuestra maldad, de nuestro pecado, de la muerte. Gracias por habernos dado vida juntamente con Cristo y por hacernos herederos solamente, Señor, porque por el puro afecto de tu voluntad tú nos has escogido en Cristo.
Muchas gracias, mi Dios. Espíritu Santo, obra en cada corazón y aquellos que no han creído todavía. Señor, por favor, tráelos a ti. Y muéstrales que sin ti no habrá nada. Mi Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por animarnos y exhortarnos a perseverar en nuestra vida de piedad, en nuestra santidad, Señor. Pero también gracias por hacernos pensar en nuestra seguridad de salvación, por hacernos pensar si en verdad estamos en el camino correcto. Gracias, mi Dios, por tu misericordia y gracias por tu compasión. Gracias por la vida de esta familia que me has permitido tener como hermanos, como amigos. Bendícelos, mi Dios. Guárdalos en sus casas, sus familias, sus hijos, sus trabajos. Pero ayúdales a perseverar hasta el final. Te lo suplicamos, mi Dios. Te lo rogamos que nos ayudes a evidenciar en el mundo que somos tus hijos. Gracias. En el nombre de